Bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta noche ya de viernes. Vamos a hablar del tema del encuentro el domingo entre el Papa Francisco, Raúl Castro, y vamos a hacer el análisis completo desde el punto de vista religioso, político, social, ¿no? Tengo por una parte, hemos invitado al padre Ernesto Travieso, sacerdote de la Escuela Belén. Padre, bienvenido, buenas noches. Don Gustavo Godoy, periodista. Gracias, Gustavo, por estar aquí. Gracias por la invitación, alumno del padre. Alumno del padre, yo alumno suyo, y yo alumno suyo. Y también Eugenio Llanes nos acompaña, editor de cubanalysis.com. Eugenio, bienvenido, gracias por estar en el programa. Bueno, Raúl Castro se encuentra, como decía, con el Papa este domingo, además grandes contrastes. Estaba ayer en Rusia en medio de ese desfile militar, ahora el domingo va a estar en el Vaticano con el Papa. Y también se habla, ¿no?, de la visita septiembre que irá el Papa Francisco a Cuba. Comienzo con, ¿por qué este encuentro? Hay una visita ya programada oficialmente para septiembre. ¿Por qué este encuentro del domingo, padre? Bueno, no lo han explicado, imagino que es porque ¿Cómo lo interpreta usted? van a preparar la visita a Cuba. Similar a lo que hizo en el año 96 Fidel Castro. Sí. Se reunió también con Juan Pablo II y 2 años después, en el 98, esa visita oficial del Papa a la isla. Lo que está viene directo de la Plaza Roja con Putin para la Plaza Blanca, allí en el Vaticano entonces. Sí, sin que esto no creo que suene falta de respeto, pero está bien con Dios y con el diablo, ¿eh? De plaza en plaza. Es que de plaza en plaza. Sí. ¿Cómo lo ves tú, Gustavo? Mira, yo lo veo que me llama la atención que han sido 3 papas los que han visitado la isla de Cuba. Yo creo que el padre tiene mucho más conocimiento. Ha habido ciertos cambios litúrgicos en Cuba. En la visita a Rusia tengo entendido que el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa ha sido invitado a ir a Cuba por parte, cuando la visita de Raúl Castro. En La Habana se han fabricado, se estaba estudiando una mezquita, pero había unas monjas suecas, creo que eran, que tenían un casquito que también les fabricaron una iglesia, y hay una iglesia ortodoxa rusa. Brigidinas. Las brigidinas, ¿no? También hay ciertas cosas, te digo, por la parte técnica de lo que es la cobertura de este viaje el día 22 de septiembre, que se esperaba de que el viaje sería un viaje de parar por unas horas y reunirse posiblemente con Raúl Castro y con algunas otras figuras, pero tengo entendido ahora que se va a quedar 2 días y medio o 3 días, y se está barajando la posibilidad de que el Papa vaya o a Matanzas o a Pinar del Río, que Pinar del Río siempre le dicen la Cenicienta, porque nadie visita con la gran tabaco que tiene y la gran fondosa que tiene. Así que yo creo que es interesante. Yo creo que son algunos cambios que están pasando muy lentos. Vemos las últimas encuestas que han salido de Cuba, la que hizo Bendixenian, que el 55% de la juventud se quiere ir del país. Yo creo que eso es un mensaje extremadamente fuerte. Yo estuve recientemente en La Habana. Lo que sí percibí fueron 2 cosas. Estuve en dos momentos. Número uno, una bulia, un cansancio muy grande por parte de esto. Segundo, cuando la cobertura de los viajes, etcétera, para cubrir la cuestión de los viajes, llegó un momento que me paré en Infanta y Malecón y dije, ¿en qué año estamos? ¿En el 1958 o en el 2015? Porque todos eran americanos y canadienses. No encontrabas un hotel disponible, una habitación disponible, ¿no? Vamos a ver cuál es el proceso económico, social y político que va a desembarcar este tipo de cosas. Eugenio Llanes, Cuba fue, y ayúdame con los números, fue un país oficialmente ateo desde el año 61 hasta el 92. 31 años. Sin embargo, las relaciones se han sostenido, se han mantenido desde el año 1935, 80 años de relaciones ininterrumpidas. Primero, ¿cómo entendemos estos 80 años de relaciones cuando el país fue considerado ateo oficialmente? Estuvo la expulsión de 131 curas al principio de la revolución en el buque Covadonga. Como todos recordamos, los católicos fueron perseguidos, se suspendió la Navidad en un momento, se intervinieron los colegios católicos y muchos más datos, me imagino. ¿Cómo entendemos esa relación ininterrumpida por 80 años? En primer lugar, creo que eso demuestra la sabiduría de la Iglesia, que no es una institución que tiene más de 2000 años por gusto. Mucho sabe y mucho aprendido. Por otra parte, el Vaticano tiene, pudiéramos decir, una función no doble, pero dual por lo menos. Es a la vez la cabeza de la Iglesia Católica Apostólica Romana y un Estado. O sea, el Papa también es jefe de Estado, además de ser
la máxima figura de la Iglesia. Cuando se dice, no, las visitas son pastorales, deben ser pastorales y políticas. No, no necesariamente. Cuando es una visita pastoral, va centrada a la parte pastoral. Puede haber una visita política y que no sea pastoral. Por ejemplo, y me perdonan. Pero lo digo por la dualidad de la que estabas hablando anteriormente. Hubo un caso que el Papa Juan Pablo iba a ir a un país que no tenía relaciones con el Vaticano. Y entonces era un problema tramitar la visa y el Papa fue con su pasaporte polaco. Porque era polaco también. Es decir, eso es lo que me refiero a ese carácter dual. El Vaticano, indudablemente, sabe que la presencia de la Iglesia Católica está en Cuba, aunque hubiera o no relaciones diplomáticas. Y entonces no ha querido dejar a la Iglesia Católica en Cuba sola, digamos, si rompiera relaciones con el gobierno cubano, a pesar de que Fidel Castro está excomulgado, a pesar de todo lo que se hizo y todavía a veces se hace con relación a la Iglesia, no solamente a la Iglesia Católica, sino a todos prácticamente a todos las confesiones en Cuba, con excepción de esos que son absolutamente plegados al gobierno, con este reverendo al frente que después que dio la golpiza y el mitin de repudio en Panamá, dijo que había sentido la presencia de Dios. Es decir, pero bueno, ya eso es un comisario político disfrazado de religioso. Le quiero preguntar, padre Travieso, lo mismo. Hablado de toda una serie de antecedentes, oficialmente fue declarado un país ateo durante años, se expulsan una serie de curas, católicos perseguidos, la Navidad la pasan para la celebración del 26 de julio. Después de todos esos golpes recibidos de pisotear en cierta forma la Iglesia Católica, ¿cómo es que se pudo sobrellevar esa relación? Bueno, como decía él, nuestra fe no se acaba. Y es maravilloso como hay que ver hoy en día como hay un resurgimiento muy suave y muy tenue, porque todavía no es que esté prohibido ser cristiano o ser católico, es que... Pero fueron perseguidos en una época. Perseguidos completamente. Eso es todo, las iglesias cerradas, los colegios privados, todo cerrado, ¿no? Pero siempre se ha mantenido esto dentro. Y yo creo, aparte de otra cosa, nuestra fe nos dice que Dios está presente de todas maneras y está resurgiendo. Empezó con las procesiones de Semana Santa. Empezó, de hecho, con la visita de Juan Pablo II, porque realmente fue un apoyo a toda esa gente que estaba escondida, viviendo, diríamos, en las catacumbas con su fe. Y empezó por ahí, pero ya la gente se manifestaba con procesiones, cuando la Semana Santa, cuando la Virgen de la Caridad iba de pueblo al pueblo, porque realmente el pueblo veía que eso era una forma de protesta, vamos a hablarlo así clarísimo, y se unía a eso. No sabían ni a qué iban, ¿no? Vemos, por ejemplo, la bloguera Giovanni Sánchez, que ella dice que ella es atea, pero es muy devota a la Virgen de la Caridad del Cobre. ¿Cómo se entiende eso? Yo no lo entiendo, pero hay gente que lo entiende. Pero vamos a ver, pero digo, realmente fue un resurgimiento. Y yo creo que ahora la visita del Papa que va a ver a Cuba va a ser una manera de volver a dar un apoyo a tanta gente que estaba escondida, que estaban reprimidas y realmente... Ahora que hablaba el padre de Giovanni Sánchez, vamos a ponerles a ustedes ahí en pantalla para que puedan ver una serie de cifras de los católicos en la isla. Y esas son cifras ofrecidas por el Arzobispado de La Habana. Por ejemplo, católicos en Cuba, 60% de la población es católica, 650 templos, 340 sacerdotes, 600 religiosas. Sobre todo la primera, 60% de la población es católica. Me parece un poco alta, pero bueno, a mí también me lo sea parece. Por el bautismo, pero una cosa que pues, si me permite añadir, ¿no? Por ejemplo, fíjate que todo esto de la cuestión religiosa ha sido paulatinamente. No nos olvidemos que de pronto vino la expulsión de monjas, de sacerdotes, etcétera. De pronto la gente no se ponía, ni los hebreos se ponían la medalla o la cruz de David, y los católicos no se ponían. Y de pronto, hace como 15 años, se abren las compuertas. De pronto, yo me acuerdo que en el año 78, yo aún incluso en la iglesia del Carmen en La Habana, la iglesia del Carmen estaba abierta, y entrevisté al párroco, me dijo antiguamente se daban 13 misas durante el día, hoy en día se hace una sola misa. El Santovenia, el lugar para los ancianos, ¿no?
Las monjas siguieron en el Hospitazo de Santovenia. Se ha fabricado un seminario. Tengo entendido, y el padre lo puede decir, que la escuela de Belén de los jesuitas en Cienfuegos creo que ha sido devuelta o está en el proceso de ser devuelta. No, porque es una ruina. Es una ruina. Bueno, es lo que pasó con la iglesia de ¿cómo se llama? De San Agustín también, que no tiene techo, ¿no? No sé, yo creo que son pasos un poco tibios, pero yo he notado algunos cambios en los viajes que yo he hecho desde el 78 a la fecha. He visto una serie de cambios. Desde el punto de vista de la religión católica. Con respecto a la religión, y lo que estaba diciendo el padre, las procesiones. Yo creo que es muy significativo lo de las procesiones. Y vino antes de la visita que yo cubrí también de Juan Pablo II, la de Benedicto XVI. ¿Antes de eso? Sí. Ya. Eugenio, hasta 1991, sigo con esas cifras, no se permitía ningún católico en el Partido Comunista. Primero, a mí me parece que hay un católico en el Partido Comunista, es un contrasentido. Pero bueno, ¿cómo se interpreta esto? Se cae el campo socialista, se desbarata la Unión Soviética y Fidel Castro necesita el apoyo de América Latina. Un apoyo que no le había interesado hasta ese momento porque toda la ayuda venía de Moscú y del llamado campo socialista. Y entonces tiene que mejorar su imagen en un continente que es eminentemente católico. Y entonces viene Fray Beto, toda aquella entrevista larguísima con Fidel Castro y se autoriza la entrada de los católicos al partido. Ahora, hay una cosa también que yo coincido. Antes de la visita del Papa Juan Pablo, hay dos momentos en Cuba que no se pueden olvidar. El 17 de diciembre o el 16, esperando a San Lázaro. Eso nunca se perdió. ¿Qué año estamos hablando? De todos los años. Eso en Cuba siempre estaba presente. Y hay una cosa. No, pensé que te ibas a referir a un hecho específico. No, para acuerde. San Lázaro no es San Lázaro, sino el hermano Lázaro. Claro. Pero para los cubanos, para ese 60% que se dice católico a los cubanos, que no es lo mismo, el padre no nos diría que son católicos como tal. Porque te dicen, yo soy católico, no, pero yo no voy a la iglesia. O yo soy católico, pero yo no me confieso. Si eso es ser católico, el 60% ese es lógico. Si no es así, entonces el 60% no explica. Soy religioso a mi manera. A mi manera. Y entonces la otra cosa que me quería referir es a la misa del gallo. Sí. Que tampoco tiene todavía la fuerza que tiene en América Latina, ni mucho menos, pero yo recuerdo, incluso en la iglesia de Galeano y Ánimas, se hacía la misa temprano y entonces el padre decía, vayan ahora a su casa y cenen como puedan, pero cenen en familia y den gracias a Dios. Es decir, no era la ceremonia típica del catolicismo, pero había un renacimiento y la iglesia cada vez estaba más llena. Tengo que ir a una pausa, les pido a los tres, por favor, si son tan amables, que se queden y nos esperen un momentito. La iglesia ha estado detrás de varios acontecimientos importantes de los llamados cambios en Cuba, de esas llamadas reformas. Por ejemplo, se habla que ha estado detrás de la excarcelación del grupo de los 75, también se habla del Papa Francisco y estas conversaciones, este restablecimiento de relaciones entre Washington y La Habana. Vamos a hablar de ese y otros temas al regreso. Quédense con nosotros.